Hola, muy buenos días, que el Señor les bendiga. Un placer para nosotros compartir este tiempo en medio de todos y cada uno de ustedes. Siéntense en casa, siéntense bienvenidos, bienvenidas. Y vamos a abrir nuestro corazón, nuestro espacio de nuestra mente, nuestra parte inteligente, nuestra parte en todo nuestro ser, dice la Escritura, en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que a partir de este momento también, como hemos adorado al Señor y como hemos hecho otras cosas, hemos orado, hemos estado confiando en el Señor en medio de este espacio, que hoy también a través de la palabra nosotros logremos establecer las cosas que de Dios proceden a través de la palabra. Amén. ¿Estamos atentos y listos? Ayer celebramos con gran gozo el Día Global de la Oración. Estuvimos toda la semana en ayuno y en oración y fue de verdad gratificante poder ver cómo Dios conmovió corazones, cuánta gente se aceptaron a Cristo aquí en este barrio, ¿verdad? Y cómo pudimos presentarles a Cristo bajo el tema la mejor historia, la historia que usted nunca tiene que dejar de oír, que era la historia de Cristo. Y fue fascinante, hermanos. Tuvimos alabanza, adoración, estuvimos aquí bien tempranito y le dimos duro a la intercesión, duro a la alabanza, duro a la adoración, duro al compartir de las Escrituras, y de verdad Jesús se glorificó, hermanos. Son experiencias bien lindas y yo les digo, sigamos orando porque hemos sembrado la semilla, pero hay que seguir regándola. Entonces pudimos de verdad tener, yo creo que sí, Dios en su misericordia nos usó para impactar vidas de personas. Vieras qué bonito los testimonios, que no están los hermanos que pudieron dar testimonio ayer, algunos de ellas, de poder ver cómo de verdad Dios, cuando nos disponemos, nos usa, ¿verdad? Con una pareja, con un matrimonio, con una mujer sumamente afligida en medio de la carit, como otras personas con unos chicos, con unos niños. Estuvimos con los niños trabajando ahí en Plaza González Víquez con los jóvenes y con Push the Rock, y estuvimos por otro lado haciendo una obra. Así es que yo les invito, hermanos, a que de verdad sigamos orando sobre esa línea. Es necesario evangelizar. Esto es parte de un llamado de Dios a nosotros. Amén. No puede ser un programa, no debe ser un programa, debe ser el llamado de Dios. Amén. Bueno, en esta mañana vamos a compartir las Escrituras. En Primera de Crónicas, en el capítulo 4, en el verso 9 y 10, la palabra dice así, y la vamos a leer y la leemos con fe, con certidumbre, con reverencia, con temor santo, con actitudes de corazón linda, para que el Espíritu pueda también trabajar en nosotros. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Hermanos, hoy bajo este título, la oración, dos caminos. La oración, dos caminos. Impotencia, omnipotencia. Cuando vemos la oración de Jabes, y que sé que muchos han escuchado sobre la oración de Jabes, y sé que muchos han oído de esto, y sé que muchos conocen muchas cosas, pero el reto que hoy nosotros nos tenemos es pasar del conocimiento a la vivencia. Del conocer el recurso grande y poderoso de la oración a la vida en plenitud de cómo debemos caminar en nuestras oraciones. Jabes, el modelo de oración, por cuanto pidió a Dios aún en medio del sufrimiento, y obtuvo respuestas que Dios sabía que le servían de bendición, tanto espirituales como materiales, de tal manera que Dios cambió una situación definitiva y totalmente a su favor. Y la pregunta que en esta mañana queremos hacernos es: ¿usted cree que Dios también puede cambiar la circunstancia suya?
eso solamente podrá venir con respuesta suya. Mi respuesta. Porque al final nosotros vemos aquí en esta parte de Jabes, y nosotros oramos a partir de nuestra impotencia, pero Dios va a responder a partir de su omnipotencia. La respuesta de Dios viene y llega. ¿Cuántas cosas se han hablado de la oración? ¿Cuántas cosas se dicen de lo que es la oración? Lo que yo me he encontrado es que se dice mucho sobre la oración, pero no se dice mucho del que ora. Es decir, que muchas veces nosotros ponemos la oración dentro del contexto cristiano, evangélico, personal, y nosotros sabemos que hay poder en la oración, y nosotros sabemos que la oración hace cosas que de verdad solo Dios puede hacerlas, pero cuando nos toca a nosotros creer, cuando nosotros somos los que debemos de caminar sobre lo que hemos orado, es donde el asunto empieza a ser un poco distinto. ¿Sí me doy a entender? La impotencia con la que nosotros oramos se convierte en la omnipotencia de Dios en su respuesta. Y yo sé, hermanos, que este tema es un tema muy difícil. Jabes, por ejemplo, un ilustre, y que sus hermanos, en la cual su madre lo llamó Jabes porque dijo, lo di a luz con dolor. Y es interesante porque Jabes, y cuando uno llega a meditar en este hecho de Jabes, que recibió su nombre por la excepcional dolor en el nacimiento de su madre, de verdad que sí le dolió. Porque el nombre de Jabes es por lo que esta madre sintió, fue por ese dolor. Es decir, cuando yo veo esto, porque no es un asunto que dentro del contexto judío o dentro del contexto de los israelitas, no era común poner cualquier nombre. Los nombres siempre estaban amparados a las cosas que de Dios procedían y tenían un mensaje. Es decir, que el nombre de cada uno de esos niños en sí mismo llevaba un mensaje, llevaba algo que de verdad iba a ser un camino en medio de la vida de las personas. Y era significativo, muy significativo. Jabes, dolor. Porque la mujer sintió mucho dolor cuando tuvo a su hijo, según Primera Crónicas 4:9. Ahora descubrimos en gran medida que debemos sembrar con lágrimas, hermanos, antes que podamos cosechar con gozo. Hay algo que está ahí enclavado en la Escritura. Hay algo que en la Escritura no nos deja a nosotros perdernos. La teología del sufrimiento está enclavada como una perla preciosa en medio de las Escrituras. Y creo que en esto, cuando uno hace una lectura de toda la Escritura, vamos a descubrir que en esa medida, en la medida de que el sufrimiento sea por causa de Dios y por causa del reino, vamos a encontrar que en el final del camino vamos a cosechar con gozo, hermano. Esto es una verdad de Dios. El tema no es sufrir por sufrir. El tema es que según Dios y según la perspectiva de Dios, desde el momento en que Él en su omnipotencia conoce y sabe de nosotros y de lo que nosotros vamos a vivir, a partir de ahí, hermanos, nosotros tenemos que discernir qué es lo que Dios está trabajando en medio de mi vida. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Porque yo debo, aún en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en el sembrar con lágrimas, vamos a poder cosechar con gozo. Jabes, un hombre que sufrió mucho. Jabes,
un hombre que a partir de todo su sufrimiento, de tantas cosas que a él le pudieron suceder, y esto que solamente aquí se menciona a Jabes, no se menciona por ningún lado más, solo ahí. Sin embargo, es tan particular, tan explícito, como Dios quiere traernos a nosotros a la enseñanza con respecto a esta parte del dolor en su nacimiento que le causó a su madre. Viene a descubrirse que de verdad Dios tiene un propósito en medio de este hombre. Un hombre de referencia, un personaje, dice, con gran virtud, el más ilustre de sus hermanos. El más ilustre de sus hermanos. Y es interesante cuando en medio de los núcleos familiares y cuando hay más de un hijo, ¿verdad? Siempre ha sido una discusión. Bueno, es que los papás tienen preferencia. ¿Ustedes qué creen? Que no se engañen, hermanos. Sí hay preferencia, por supuesto que sí la hay. Y todo el mundo dice, son todos hijos. Sí, todos hijos, pero hay excepciones. Y es verdad, en lo profundo del corazón, así es. Y lo ha sido por siempre, aún con Dios. ¿Cuántos saben que Dios les ama? A todos. Pero me ama más a mí. Y usted podría decir, no, es a mí. Bueno, ahí está la excepción. Es también dependiendo de cómo yo soy receptor como hijo. Porque como hijo, yo tengo un papel preponderante. Es lo que estoy diciendo en el principio. Se habla mucho de la oración, pero ¿cuánto del que ora? Depende de cómo usted, en la perspectiva de la oración, usted reciba eso. Pregúntele a sus hijos, ¿quiénes son los que entonces hacen diferencia en medio de los núcleos familiares? Los hijos. Hay hijos que de verdad piensan que los papás lo quieren más que a los otros. Pregúntenle. Los que tienen más de uno o dos, pregúntenle. Y eso se empieza a comprobar y a corroborar por aspectos en los cuales Dios inclusive dice, Él era el más ilustre en medio de sus hermanos. Él era el más carga. Y ustedes se asustan porque escucharon la palabra excepción. Existe, hermano. Y la oración que nosotros tenemos que empezar a ver y a trabajarla desde este ámbito, desde este punto de partida en el cual nosotros nos encontramos, hermanos, siendo hijos de Dios, tenemos que entenderlo de esta manera también. Pero déjeme que nos vayamos acomodando en el tema, para que usted no se sienta así como que quién sabe ese pastor que está diciendo. Cuando hablamos de la oración, Dios ha decidido que solo va a ejercitar ciertas expresiones de su poder como respuestas a la oración. El gran problema que a nosotros nos persigue, la gran circunstancia que nosotros no logramos entender es más o menos así. ¿Cómo es que yo oro y a mí Dios no me da lo que yo oro? ¿Y cómo es que otro ora y Dios sí le da lo que oró? Hermanos, uno puede descubrir a través de las Escrituras que Dios ha decidido que solo va a ejercitar ciertas expresiones de su poder como respuesta de la oración. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué Dios va a ejercitar solamente en muchas formas? Él decidió ejercitar ciertas expresiones de su poder como respuesta a la oración. Porque Dios sí sabe qué es lo que usted necesita. Y en la impotencia suya y en la impotencia mía, nosotros pedimos discriminadamente. Es tan así que nosotros no tenemos, es más, hay aspectos de la vida que están desproporcionados. Hay gente que usted le pregunta dentro del gremio cristiano y le dice, no, usted tiene que orar y usted tiene que pedir y todo lo que pise la planta de sus pies será para usted. Y si usted le pone la mano a aquel carro, ese carro va a ser suyo. Y si usted le pone la mano a esa casa será suya.
Y hay otros que están al otro lado. No, pues, ¿para qué pedirle a Dios si Dios de todas formas no me va a dar más nada? De todas formas, ¿para qué orar? Ya lo que pasó, pasó, y lo que viene, viene, y lo que sea, sea. ¿Cierto que hay esos dos extremos? ¿Dónde estamos nosotros colocados? De ahí es que Dios viene, hermanos, en su sabiduría, y Él sí sabe, Él sabe, hermanos, cómo ejercitar y ciertas expresiones de su poder como respuestas a la oración. Dios sí sabe cómo hacer, Dios sí sabe cómo ejercitar las expresiones, porque Dios es un Dios omnipotente, porque Dios sí sabe lo que usted necesita. Dios sí sabe lo que usted necesita y lo que yo necesito. Y usted podrá decir, es que yo necesito ser sanado. Y Dios dice, no, porque de alguna manera tiene que morirse de algo. ¿Qué le parece? Digan amén. No sé, es porque lo siento un poquito así, iglesia. Pero no es herejía lo que estoy diciendo. Está escrito. Está escrito. Está ahí en la escritura. Y porque Dios es un Dios omnipotente, es un Dios que todo lo sabe, es omnisciente, es omnipotente, Él es todopoderoso, Él es el Shaddai, el gran yo soy, Él es el Dios todopoderoso. Amén. Y por eso nosotros podemos orar y debemos orar, pero la Escritura a nosotros nos aconseja que oremos como conviene. Que si no sabemos cómo hacerlo, digamos al Espíritu Santo que nos guíe a orar como conviene. Oiga, ¿cómo es? ¿Cómo conviene? ¿Será que entonces estamos haciendo oraciones que no convienen? Y usted y yo entramos en el papel en donde podemos decir, bueno, pero es que yo necesito ser sanado. Es que yo necesito ese favor de Dios. Es que yo necesito que esta circunstancia se me... Hermanos, ¿por qué nosotros no pensamos desde otra perspectiva? ¿Cuánto nos atreveríamos a decir, bueno, si estoy así es porque Dios sabe por qué estoy así? Entonces, mi oración será de acción de gracias. O mi oración será de una forma distinta. Pero normalmente nosotros, los seres humanos, pensamos de formas distintas. La situación de Jabes, el más ilustre, hermanos. Hay una palabra para ilustre que es cabar. Es el más distinguido, el sobresaliente, el destacado, el inteligente, el insigne, el renombrado, el importante, el famoso, el honorable, el virtuoso. Eso es ser diferente, hermano. Usted como hijo de Dios es diferente. Cuando la Escritura habla de aquí, de este hombre, está diciendo y está concretizando que era el más ilustre, el más distinguido. Y es verdad, eso otra vez, en los núcleos familiares de los hijos hay distinguidos, hay ilustres, hay. Entonces, por más que usted quiera o menos que usted quiera, usted tendrá que definir quién es su hijo ilustre. Y los papás hacemos algunas cosas, ¿verdad? Entonces no se lo decimos a todos. Y siempre los andamos negando. No, para mí todos son iguales. Ja, 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 ja. Mejor tengan solo uno. Porque ahí está el gran secreto. Con uno solo, entonces usted tiene al ilustre, al distinguido. Pero cuando hayan dos, hay algo. Y esto está bien, hermanos. Díganme que no. Porque así somos. Porque este recurso y este aspecto de la oración tiene que tomarse, hermanos. Y este es mi objetivo en esta mañana. Que nosotros seamos retados a una fe que va más allá. A un aspecto de realidad de Dios. Porque ha hecho mucho daño, hermanos. Para alguna gente la oración es la vara mágica. Y es la varita mágica. Y la oración es mayor que aún Dios. Y Dios tendrá que contestarme la oración porque la hice yo y porque soy hijo del rey y porque yo soy, y tiene Dios que ver qué hace conmigo porque yo oré. Y Dios dice, ¿qué? Seguro Dios dice, yo los hice y se portan mal.
Y yo los hice y son desobedientes. Y yo los hice y no porque yo los hice tengo que... Y a todos los amo y a todos los salvo y a todos los guardo y a todos los libro a pesar de todas las cosas. ¿Sí, amén? Nosotros tenemos que entrarle a la perspectiva de la oración, hermanos, desde el texto sagrado. Ahora, porque Dios decide ejercitar ciertas expresiones, hermanos. En 1 Crónicas 4:10, vean lo que hace la iniciativa de Jabes. Invocó al Dios de Israel, su Dios, Jehová, el Señor. De la palabra hebrea kará. Es decir, que significaba invocar, acosar a alguien que uno encuentra, llamar, gritar, invitar, dar voces, encontrar, orar, clamar, rogar, interceder, suplicar, acercarse, plegaria, buscar, acudir a Dios. Y tiene la connotación de confianza y probablemente fue una especie de voto. Es decir, cuando ese texto está registrando, invocó Jabes a Dios, al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición. Lo que hizo fue que gritó, lo que hizo fue que suplicó, lo que hizo fue que lloró, lo que hizo fue que gimió, lo que hizo según en el hebreo kará es que se acercó, acudió, tuvo confianza, buscó. Igualmente, hermanos, resaltamos la actitud humilde de Jabes al acercarse a Dios muy a pesar de su situación de tristeza y de dolor. ¿Por qué? Porque Jabes no renegó ni maldijo. Esa es la gran diferencia cuando nosotros como seres humanos nos encontramos en los momentos más difíciles de nuestra vida. A veces, hermanos, en vez de ir al recurso de la oración, con súplica, con ruego, con llanto, con dolor, con esa fuerza, con esa confianza, con esa certeza y con esa fe, lo primero que hacemos es quejarnos. Nos quejamos y como último recurso, de ni modo, entonces hay que orar. Pero después de que yo me quejé, después de que no entendí qué es la particularidad de Dios en medio de la circunstancia que estoy viviendo, olvidando nosotros los principios y los grandes preceptos de Dios, en donde dice a través de la voz apostólica de Pablo, porque todas las cosas nos ayudan para bien a los que aman al Señor. La queja es algo que es antagónico al Espíritu de Dios y antagónico a la oración. Qué difícil es no quejarse cuando tengo un dolor, cuando tengo una situación, cuando tengo un problema, cuando tengo una necesidad, que no me la estoy inventando, la tengo. La tengo. No es un invento, no es una invención, no es que soy amargado, no, es que tengo una circunstancia muy difícil, muy adversa. Pero ¿por qué entonces no clamar, no gemir? ¿Por qué no hacer lo que Dios nos está diciendo? Y aquí con Jabes ocurre algo, hermanos, que nosotros debemos de ver. Él no maldijo, él no culpó, él no cuestionó, ni mucho menos murmuró contra Dios. ¿Y cuál es nuestra actitud frente a ciertas situaciones negativas y difíciles? Hermanos, muchas veces nosotros lo que hacemos es renegar, es maldecir, es culpar, es murmurar, es interrogar. Ese sí, ¿verdad? Qué bonito. Y ese otro era medio sancochado. Es decir, no era ni tan cristiano. Y vea, Señor, interrogamos a Dios. Yo ya les comenté, ¿verdad?, de la demanda que está presentada en Estados Unidos. Y no lo han definido el día del juicio, pero bueno, no sé cómo van a hacer esa locura. Del hombre que acusó a Dios y lo tienen juzgado. Pero eso es verdad, muchas veces en el corazón de los hermanos y de las hermanas, eso a veces es verdad en nuestras vidas, cuando la impotencia llega y no entendemos la omnipotencia de Dios y la soberanía. Y en nuestra impotencia nos revolcamos en nuestro dolor, en nuestra angustia. Y en vez de que salga un clamor, una oración, una súplica, sale la interrogación, la duda, hermanos, que
duro y qué difícil es este término y este punto del asunto de la oración. Qué difícil. Yo no sé cómo ustedes lo miran, pero es un poco difícil. Sin embargo, resaltar que Jabes, a pesar de su tristeza y dolor, invocó, oró, se acercó, buscó y clamó al Dios de Israel, su Dios. Es decir, no pudo más su desaliento, ni su tristeza, ni su dolor, que sus ganas y deseos y voluntad de estar en la presencia de Dios, buscarlo, interceder y orar. Pudo más eso, hermano. Pero no con la expectativa de Jabes. Era con la expectativa del principio de omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia de Dios y de soberanía. Así es como nosotros debemos de acercarnos a la oración, hermano. Desde la perspectiva de arriba, una teología desde arriba, de soberanía, de omnipotencia, de poder de Dios. Pero normalmente la impotencia a nosotros nos gana y nuestras oraciones son desde aquí abajo, no entendiendo nosotros que Dios sí tiene lo mejor para nosotros. Yo le dije al Señor, esto no va a funcionar, pero allá Él. Ahora, ¿no cree usted que esta también debe ser nuestra actitud de iniciativa, sin importar los estados de ánimo o de tristeza que tengamos? Digo yo, es una pregunta que nosotros tenemos que plantearnos. ¿Por qué, hermanos? Porque esto que está ahí, que usted puede leerlo, puede ser que estemos a una oración de distancia para que se efectúen los cambios en nuestras vidas. Puede ser que estemos a una oración de distancia para que se efectúe el milagro. Puede ser que estemos a una oración de distancia para que se efectúen los cambios y que los sueños se conviertan en realidad. Puede ser que estemos a una oración de hacer un cambio total. Por eso la Escritura dice: orad sin cesar. Puede ser que estemos a una oración de distancia, de que nuestro mundo sea un mundo diferente. Puede ser que estemos a una oración de distancia, de que nuestro núcleo familiar sea diferente. Ustedes saben cuál es una de las primeras oraciones que hizo esta diferencia, ¿verdad? Ayer la practicamos, los 4 pasos y la oración de fe. La oración de fe que usted un día tuvo que haber hecho, y si no, levante la mano y aquí estamos inyectados con ayer ahí le decimos cómo tiene que orar para aceptar a Cristo. Esa oración cambió tu vida. Esa era la diferencia de tu vida anterior a lo que hoy usted es. Esa oración, una oración que hay que enseñarle a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros adolescentes. Usted como padre de familia, yo como padre de familia, debo de estar clarísimo y seguro que mis hijos están y han recibido a Cristo en su corazón. ¿Usted sabe cómo asegurarse de eso? Por sus frutos los conoceréis. No hay pérdida en eso. Una cosa es que usted haya entrado en la salvación y otra cosa es que usted sea el hijo salvo con características y frutos particulares del Espíritu de Dios. A nuestros hijos posiblemente entraron, gracias a Dios, en la salvación, pero tienen que ser llevados a ese fruto, hermanos. Frutos apacibles de paz, gozo, bondad, benignidad, verdad. Porque cuando uno hace revisión de la vida de uno y de la vida de nuestros hijos, tenemos que entenderlo así, si queremos vivir nosotros sobre esa verdad. La oración hace la diferencia cuando aquel que la hace asume el reto de la oración. Hermanos, nosotros siempre estamos orando a partir de nuestra ignorancia. Dios responde a partir de su omnisciencia. Nosotros oramos a partir de nuestra impotencia, pero Dios responde a partir de su omnipotencia.
Nosotros oramos a partir de la ignorancia. Hermanos, hay muchas cosas que nosotros ignoramos. A veces estamos pidiéndole a Dios que nos quite lo que de verdad y efectivamente pudiera llevarnos a un lugar espiritual mayor. A veces estamos pidiéndole a Dios que me quite aquello, no sabiendo que eso es lo que me hace crecer. A veces le estamos pidiendo al Señor, Señor, ilumínala o elimínala, ¿ah? No sabiendo que esto es el terreno adecuado que yo necesito para el crecimiento espiritual. A veces estamos orando, Señor, sácame de aquí, no sabiendo que aquí es donde realmente yo debo de estar. Y a veces no oramos diciendo, Señor, llévame allá, porque no hemos entendido, tal vez por ignorancia, que allá es donde yo debo estar y no aquí. Necesitamos entonces que el Espíritu de Dios nos abra el entendimiento. Y esto solo se encuentra en el recurso grandísimo y poderoso de la oración, hermano. Pero de la oración que sale con una forma escritural, que sale desde la perspectiva de los principios bíblicos. No de la oración antojadiza, no de la oración a la necesidad. Porque cuando la Escritura dice que orar sin cesar implica orar siempre, en todo momento y en todo lugar. Diciendo lo que Jesús un día también dijo: si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, la tuya. Necesitamos empezar a entender y a saber cómo trazar círculos de oración desde el principio de los pensamientos de Dios. Porque si no, usted se volverá, y yo también, solamente como aquel que Jesús le dijo: no oigan a ese es una vana repetición, ese solamente está orando y está diciendo. Es como el muchacho, el huila, que siempre está pidiéndole disculpas a los papás y sigue haciendo lo mismo. Perdón, y sigue haciendo, perdón. No, es mentira, no les haga caso. Igual Dios no nos hace caso en ciertas formas, porque Él sabe que nosotros conocemos y que tenemos el Espíritu Santo y la palabra para poder llegar con virtud, con inteligencia espiritual, a orar inteligentemente, hermano. A pesar de la necesidad, a pesar del dolor, a pesar de la frustración. Y no empezar a pedir discriminadamente: Señor, quítame esto, cuando esto es lo mejor que usted necesita. Su hogar es posiblemente un lugar de conflicto, de situación adversa, pero quizá ese sea el lugar que usted necesita para crecer. Y Dios tiene el cuidado y el control de esto. Amén. Bendito Jesús. Como me brindaron 2 aplausos en mis 21 años, voy a tomar agua, disculpen. Hermanos, ¿qué estamos nosotros haciendo? La iniciativa en el verso 10 a nosotros nos tiene que dejar con un profundo conocimiento de cómo empezó Jabes a orar. Invocó al Dios de Israel. Cuando esta escritura dice, invocó al Dios de Israel, invocó al nombre impronunciable, invocó al nombre que los escribas, cada vez que tenían que hacerlo, tenían que hacer un ritual. Cuando estaban haciendo las escrituras y les tocaba poner el nombre de Dios, botaban su pluma, se descontaminaban con una pluma nueva y escribían el nombre de Dios, el nombre impronunciable. ¡Qué reverencia tan absoluta! Alguien puede decir: no, es que si ahora Dios sale en todo, hermanos. ¿Verdad? El que metió el gol.
o el que le fue bien en aquello, el que, ¿verdad? Todos lo hacen. Es hasta irreverente el nombre de Dios en todo lado, en todas formas. El Señor nos ayude a tener y venga sobre nosotros por el Espíritu Santo un temor reverente con respecto al nombre de Dios. No tomarás el nombre de Dios en vano. Pero ahora para todo, hermanos. Dios hasta puede ir acompañado de una mala palabra. Hermanos, temor reverente. Necesitamos nosotros entender que cuando aquí está hablando del Dios, de ese Dios, el Dios de Israel, no era cualquier Dios, era el Dios de Israel. Era el Dios que sabía hacer los milagros, era el Dios que los había sacado de Egipto, era el Dios todopoderoso, era el Dios que no había cambiado en el tiempo. Es el Dios en el cual no hay sombra de variación y no hay mudanza en él. Es un Dios que no se contradice a sí mismo. Es el Dios santo, el Dios de Israel, el Dios poderoso, el Dios que puede cambiar tu vida y la ha cambiado y la mía también. El Dios que está cercano a mi oración cuando tengo una necesidad. El Dios que está cercano cuando tengo mis circunstancias adversas. Ese Dios es el Dios mismo al que invocó este hombre. El tema a veces es cómo a este hombre le funcionó y cómo a usted o a mí no nos funciona. En el caso que es que no, digamos, no funciona. Yo creo que siempre funciona. Uno de los grandes problemas es el siguiente, hermanos. Se los voy a escribir así. Mírenlo ahí. Vea. Ustedes me ayudan a leerlo, la primera parte todos juntos ya. ¿Sí? Ok. Listo, vamos a ver, al contar 3. 1, 2, 3. Y está el punto de Jabes. Jabes invocó al Dios de Israel. Jabes estaba buscando a Dios. Jabes no estaba buscando una respuesta. Y nosotros normalmente, en mi debilidad o en nuestras debilidades o en nuestras percepciones o conceptualizaciones, enseñadas o no enseñadas, aprendidas o no aprendidas, es que siempre estamos buscando una respuesta. No estamos buscando a Dios, estamos buscando una respuesta. Y eso a veces es poner, y digo a veces y reitero a veces, porque no conozco la actitud del corazón de nadie, aún los míos son engañosos, pero a veces es cuando estamos buscando solo respuesta, pareciera que Dios es bombero. Él apaga incendios. No es el Dios de Israel, es mi Dios santo, poderoso, el que está sentado en el trono, rodeado de luz, gobernando en autoridad y que vendrá a juzgar vivos y muertos. No es el Dios 3 veces santo, es el Dios 3 veces santo. Al que me tengo que arrimar, al que sé que todo lo sabe, al que sé que está de mi lado, al que sé que tiene respuesta. Mi Dios es un Dios de respuesta. Mi Dios es un Dios que sí sabe cómo responder a nuestras oraciones. Nuestro Dios no nos ha dejado, nuestro Dios no nos ha abandonado. Nuestro Dios es certero, es omnisciente, es omnipresente, es un Dios lleno de gracia, de amor y de poder. Ese es nuestro Dios. Y podemos pedirle porque somos sus hijos, porque hoy tenemos acceso libre al trono de la gracia. Por gracia somos salvos, no por el estuche, no por la cara, no por lo que es, por lo que le es, hermano. Las apariencias a nosotros nos matan, porque siempre llegamos a través de eso a pedirle una respuesta de cómo me puede resolver el tema. Y él dice, pero ¿por qué no me busca a mí? Cuando yo busco a Dios, hermanos, y no busco la respuesta, hermanos, yo voy a hallar la respuesta, porque la respuesta se encuentra todas en Él. No busque respuestas.
Hermanos, por eso es que hay tanta frustración. No las vas a encontrar muchas veces y entonces entra amargura. Es que yo no sé, yo he orado oré hincado, oré sentado, oré cruzado, ayuné 50,000 veces, hice esto y nada, hermano. No se encontró de casualidad con Dios en medio de todo eso. No, porque yo no lo andaba buscando. Y saben que hay un adagio popular, bueno, allá en mi pueblo, ¿verdad? Yo me acuerdo, mi mamá siempre decía, el que busca encuentra. Ese fue el día que llegué con un ojo morado, para que sepan el contexto. Llegué con el ojo morado y mi mamá, ¿verdad? Para que vean como si hay excepciones. Y yo era el menor de 12. Mi mamá, yo dije, ahora viene el abrazo, el consuelo, algo, un pañito de sal Inglaterra, yo, y llego así, mi mamá, el que busca encuentra. El que busca encuentra. El que busca a Dios lo encuentra. Porque Él todavía puede ser hallado. Hermanos, nuestros núcleos familiares, nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestros hijos, todo nuestro ser, necesitamos encontrar y buscar a Dios hoy. Porque Dios sí está ahí presente para usted y para mí. Dios tiene una respuesta adecuada a tu oración. Claro, Dios es un Dios que no es insensible. La sensibilidad de Dios en su omnisciencia, en su omnipotencia, en su sabiduría, en su poder y gloria es sensible, tanto así que se hizo hombre, tanto así que se humilló para poder conectarse con nosotros y decir, aquí estoy yo que doy la vida por usted. Ese es nuestro Dios. Pero ¿qué hay del otro lado del que ora? Por eso digo, el poder de la oración versus el poder de aquel o de aquella que ora. ¿Dónde estoy yo, hermano? ¿Cuál es mi posición como el que pide? ¿Cuál es mi posición como el que ora? Necesitamos entender. Vea lo que Jabes hace. Ok, perdone que me devuelva porque yo no vi algo ahí. Ok, ahí está. Jabes incluyó algunas peticiones al Dios de Israel. Incluyó algunas. Y vean las que él incluye. Vean el verso 10, hermanos. Usted que tiene esa Biblia ahí. Vea el verso 10. Invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, ¡oh! ¡Ay! Si me dieras bendición y ensancharas mi territorio y tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Esa oración es poderosa. Esa oración es poderosa. Esa oración, hermanos, es una oración que tiene poder. Oh Dios, si usted quisiera bendecirme, hermano, hay algo que quiero decirle con respecto a esta parte de esa forma de orar. Jabes oraba y anhelaba una situación mejor. Jabes oraba y deseaba que Dios cambiara su dolor y tristeza por bendición divina, que lo bendijera en todo lo que él iba a emprender. Escuchen, que lo bendijera en todo lo que él iba a emprender. Porque a veces nosotros estamos como el que ora, esperando que Dios me responda para lograr empezar yo a hacer lo otro. Es que no, yo, hermano, pero usted, no, es que voy a esperar en Dios, estoy esperando en Dios. ¿Usted está esperando qué? Usted no sabe para dónde va, pero usted está esperando que Dios le responda para que Dios, después de ahí usted va a ver qué, si me conviene la cosa, le soluciona al Señor si sigo o no sigo. Esto es verdad para la iglesia de Jesús. Está la iglesia del Señor tratando de esperar el beneficio, el favor, porque si no, no hay muchos dispuestos. De ahí la gran venta del evangelio, una venta discriminada, una venta cobarde, una venta de mentira y de engaño.
pero que a muchos les gusta. Venga, traiga para que el Señor le dé y le haga. Algunos que se la creen, hermanos, se la creen. Yo digo, Señor, abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos espirituales para no caer en tal situación tan difícil. La bendición de Dios, dice la Escritura, es la que enriquece y no añade tristeza. Usted se puede imaginar con el dolor y tristeza que pidió Jabes a Dios su bendición. Ay, si tú me bendijeras. Esta expresión ay, hermanos, traduce como, oh, si le place con permiso, y es un grito desesperado para pedir auxilio, ayuda, socorro. Si te placiera, Señor. Pero si no te place, Señor, igual estoy con usted. Somos amigos y te amo. Nosotros no podemos, hermanos, nosotros no le damos gracias a Dios por el cáncer. Le damos gracias a Dios porque tenemos un Dios mayor y mejor que el cáncer. ¿Sí? ¿Amén? Porque tenemos un Dios restaurador. Pero ¿cuántos quieren ser restaurados? Hay que buscarlo, hermanos. Porque el que busca, encuentra. Acuérdense de mi historia. Hermanos, pedir la ayuda, si a ti te place, Señor. Es decir, esta ayuda era una ayuda, era un socorro, hermanos. Es un tono fúnebre. En algunos textos bíblicos es una exclamación de juicio y de dolor. El tono fúnebre. La súplica. Pero ¿cuántas veces nosotros, en la intencionalidad de nuestra oración, a veces hacemos esto? Esto es lo que no está bien, hermano. Porque yo no estoy hablando solamente de pedir un favor a Dios. Yo estoy hablando de nuestras oraciones diarias, de acción de gracias por los alimentos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuánto hay de contrición en medio de mi vida? Ay, Señor, gracias por estos alimentos, sabiendo que hay muchos que no se lo pueden comer. Pero a veces aún así lo hacemos y empezamos a decir, está feo. Está feo. Una boca de una misma fuente salen dos aguas. En la oración puede ser que tu fecha límite no coincida con la fecha límite de Dios. Para Dios no siempre significa no. Algunas veces significa todavía. Entonces, puede ser que un no solo significa todavía no. Ay, Señor. Es que, hermano, porque usted no ora más. No, ¿para qué? No. ¿No sabe usted que un no en Dios pudiera ser todavía? ¿No sabe usted que quizás en medio de nuestra impotencia percibimos el no como un seco punto de partida que es no? No dándole a la omnipotencia de Dios el poder y la sabiduría de que ese no pueda ser todavía y que la frase se complete todavía no. Todavía no. Dios es un Dios poderoso, hermano. Él sí sabe cómo transformar. Él sí sabe cómo hacer la gran diferencia. Jabes llega a un momento en donde entonces en la petición, en ese tono fúnebre, le dice: Señor, y si ensancharas este territorio. Ensanchar del hebreo rabá. Aumentar, ampliar, engrandecer, ocupar más espacio, crecer, agrandar, multiplicar, ganancia, abundancia, cantidad, dar demasiado, mayor, dominar, amontonar, abundante, numeroso. Usted sabe esa oración: Señor, si ensancharas mi belleza. Todos esos términos van ahí. Sería usted y yo espectaculares. Es una buena oración, no. Pero al final es esto: multiplica, ganar, abundancia, cantidad. Señor,
Ensancha el territorio ensanchado. Entonces nosotros tenemos que estar diciendo, si nosotros nos estamos identificando con este personaje llamado Jabes, ¿cuántas veces y cuántos Jabes también necesitan que el Dios nuestro haga una obra en sus vidas? Hermano, ¿cuántos Jabes desean tener un panorama y una situación diferente? ¿Cuántos nos atrevemos a exponer nuestra reputación? Porque cuando se ora conforme el corazón de Dios y la voluntad de Dios, tenemos que exponer nuestra no personalidad, nuestra reputación. Porque hay que atreverse a creerle y a confiar en Dios por ciertas cosas. En donde usted tiene sus personajes detrás, los mismos infiernos y el mismo demonio y la misma gente. Cuando usted llega, hermano, y usted agarra y expone, hermano, y se expone delante de Dios y expone su queja, y usted muchas veces en fe, en convicción, le dice, hermano, vea, yo oré y el Señor yo sé que me va a dar esto. Y cuando eso no pasa, hermano, usted tiene las voces por todo lado. No se lo dije yo a usted, que eso no era así. No se lo dije yo a usted, que así no iba a funcionar. No le dije yo a usted que eso era una locura. No le dije yo a usted que eso no es así. Pero nosotros necesitamos hoy tomar desde la perspectiva de Dios, en el recurso de la oración, y exponernos en nuestra reputación. Yo sí le voy a creer a Dios por las cosas que Él dice en su escritura. Yo le creo a Dios por eso. Y yo hago círculo de oración en el nombre de Jesús sobre las cosas que de Dios vienen en su promesa. Yo sí lo creo. Yo creo que Él nos liberta, que Él nos salva. Yo creo que Él es un Dios sanador. Y tal vez a usted no le tocó ser sanado, pero Dios sigue sanando. Tal vez a usted, Dios, tal vez no le tocó ver situaciones, pero Dios sigue haciendo y cambiando situaciones. Dios sigue haciendo milagros. Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios de poder. Dios es un Dios de gloria. Dios es un Dios lleno de gracia, lleno de bondad. Ensancha mi tierra, ensancha mi corazón, Señor. Ensancha, porque Dios está de nuestra parte. Dios está de nuestra parte. Iglesia, y en esta mañana yo creo que nosotros debemos de exponernos y creer y confiar que lo que Dios ha hablado a mi corazón, en mi núcleo familiar, que como yo estoy viviendo en estos días, el recurso de la oración desde el texto sagrado, desde el principio bíblico bien trazado, dice el apóstol, es necesario que oremos más fervientemente, con fe y con convicción, que Dios tiene propósito y plan y que lo que yo estoy pidiendo, Dios tiene el control. Pero necesitamos exponernos. Necesitamos creerle. Necesitamos buscarlo a Él, no una respuesta, hermanos. Es tiempo de que como iglesia nos levantemos en el poder del Espíritu Santo y oremos como conviene a los santos. Es necesario que como familias presentemos de verdad defensa del Evangelio en temas como la oración y poder establecer los principios de la oración. Hermanos, el punto no es si Dios te sana o no te sana. Yo no quiero enfermarme, yo quiero ser sano. Pero el punto es, si Dios de verdad quiere llevarme por caminos que tal vez yo no quiero, pero son los caminos de Dios, yo quiero los caminos de Dios.
No se sienta nunca usted debilitado o derrotado, porque usted tiene una aceptación con gozo de aquellas cosas que usted las tiene en presencia de Dios y que usted está esperando que Dios haga lo que Él quiere que usted haga. Pero nosotros muchas veces le damos a Dios algo y se lo quitamos. Oramos por una cosa y se la quitamos porque el Señor ya no lo está haciendo. Señor, ve a ver cómo hace con este hombre mío, y al final se lo vuelvo a quitar. Señor, démelo porque usted no está haciendo nada. Yo soy el que lo voy a alinear a este hombre. Le damos a los hijos y después se los quedamos. Señor, la verdad es que usted demasiado alcahuete, y déjemelos a mí para que vea cómo me los cuadro. Y muchas veces así somos. Claudicamos muy fácilmente. Necesitamos buscar a Dios, no respuesta. Necesitamos buscar su corazón para que hayan cambios internos que se reflejen externamente, hermano. Necesitamos creerle a Dios por lo que Dios te ha llamado a hacer. Necesitamos creerle a Dios por el don que Dios nos ha dado. La Escritura dice que se nos entregó un ministerio que se llama el ministerio de la reconciliación, en donde anunciaremos a los hombres que es Cristo reconciliando al hombre con Dios. Es el único ministerio que Dios nos ha regalado a nosotros. A veces ni ese hacemos y queremos otros ministerios. Tenemos que orar con fe, tenemos que orar con convicción, tenemos que orar en el Espíritu, hermanos, confiando y creyendo. Yo le puedo asegurar que usted es una persona que ha recibido de Dios posiblemente muchas cosas milagrosas. Y yo también, véanme aquí, yo solo soy un milagro de Dios. No andaba en delitos y pecados, comiendo los basureros y acostados en una acera. Y miren qué guapura. Antes no era así, ni olía tan rico. Bueno, digo yo que huelo rico. Antes yo no era así, yo soy un milagro. Y yo sé que usted es un milagro de Dios, porque usted no es el mismo que usted era antes, hermano. Usted no es el mismo, ni su esposo es el mismo. Y si hay circunstancias y adversidades, vamos a orar por eso. Vamos a confiar en Dios para que hayan cambios y que en nuestros hogares y en nuestras familias haya fidelidad, se establezcan los principios del reino. Que en los hogares, hermanos, se establezcan los valores y principios de Dios en medio del hogar, en medio de la pareja, en medio de los matrimonios, en medio de los hijos. Porque esto es necesario y es una oración de fe, es un círculo de fe que hay que hacer, es un círculo de oración que hay que levantar. A veces el camino que se toma en los núcleos familiares es tan difícil y tan sencillo. Me voy, no, esto no sirve, los hijos no sirven para nada, esto no sirve, ya, boto todo, tiro todo. La verdad es que me iba mejor cuando no era cristiano. Bueno, si se quiere quemar en el infierno, váyase de Cristo, porque para el infierno va. La oración, el gran recurso de Dios, si oramos como conviene a los santos. Y hoy invitarles a que puestos en pie terminemos en esta mañana. Orando, hermanos, permitiendo que Dios trabaje en nuestras vidas independientemente de lo que Él escoja. Voy a repetir eso. Y yo creo, hermanos, si ustedes me lo permiten, si ustedes no se sienten ahí como controlados o como marioneta, que ustedes puedan repetir esto y que lo hagamos esto nuestra oración. ¿Estamos de acuerdo los que quieran? Diga, permitir que Dios trabaje en mi vida, independientemente de lo que Él escoja, porque Él siempre tiene para mí el mejor beneficio. Amén. Padre, en el nombre de Jesús,